Ya a las 3 de la tarde con 21 minutos. Mente Sana con Nayeli Vázquez. Mire usted, en la semana fue viralizado un video en redes sociales que muestra a un grupo de jóvenes patinando en carriles centrales de Circuito Interior Río Consulado en la Ciudad de México. Van por el paso a desnivel que pasa debajo de Calzada de Guadalupe, de Calzada de Misterios. Las imágenes se viralizaron rápidamente y en varios comentarios los internautas señalaron que esta acción representaba un peligro, por supuesto, tanto para los patinadores como para los automovilistas que circulan por esta vía rápida. A veces van a más de 80 kilómetros por hora los coches. Imagínense a quién se le ocurre en grupo ir patinando por carriles centrales. En estos carriles centrales de circuito interior, como le digo, la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. Sin embargo, pues muchos automovilistas exceden este límite tanto por el carril de extrema derecha como por los otros dos carriles. A lo largo del video se pueden observar a los menores en un grupo de 20 chicos en patines. Circulan en el carril de extrema derecha y un automovilista que subió el clip a la red social reprobó este hecho. Las opiniones se dividieron a favor de los muchachos que iban patinando ahí en carriles centrales del circuito interior, y hay quienes dicen que sí tienen derecho, hay quienes dicen que no, pero qué barbaridad. Y vamos a preguntarle a la psicóloga Nayeli Vázquez, que ya está con nosotros. Nayeli, buenas tardes. ¿Qué es lo que motiva, por favor, a jovencitos, adolescentes para hacer este tipo de acciones que ponen en riesgo su vida? ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Hay que recordar que hay una etapa de nuestra vida en la que nuestra corteza prefrontal, que es la que maneja todo esto que tiene que ver con el ser más arrojados, el ser un poquito más rebeldes, el tener esta adolescencia, vaya, se da en una etapa de nuestra vida. Es decir, nuestro cerebro todavía no llega a la maduración total, por eso nos permite ser mucho más arriesgados y mucho más desafiantes. Evidentemente tendríamos que ver la edad que tienen estos chicos, pero es posible que pues todavía no esté reculado esta parte. Entonces, durante una etapa en nuestra vida, que es una etapa de crecimiento, viene algo que se llama poda neuronal, es decir, nuestra cabeza empieza a cortar todas aquellas conexiones neuronales que pues no han sido utilizadas o que no le funcionan para darle paso a las nuevas y empezar este proceso de crecimiento. Todo eso sucede desde dentro de nuestra etapa adolescente. Por eso nuestros adolescentes, a la par de que crecen mucho más rápido, duermen más porque están teniendo un crecimiento físico, pero también está pasando un proceso neuronal en su cuerpo que requiere muchísima energía. Entonces es como un proceso natural de los jóvenes, de los muchachos, las jovencitas, hacer este tipo de acciones arriesgadas, pero yo creo que lo que nos corresponde a los mayores es cómo hacer que comprendan el riesgo que conlleva realizar este tipo de acciones. Es muy importante la regulación externa de la manera adecuada y la contención adecuada. Si bien no podemos a lo mejor pues meterlos en una cajita de cristal, sí podemos ayudarles a entender los riesgos que conlleva y dónde rayamos en a lo mejor un proceso de ilegalidad o incluso en un proceso que pone en riesgo tu propio ser. Porque si mi adolescente o mi niño cercano a la adolescencia no lo está asumiendo, es decir, no se está dando cuenta del riesgo en el que se está poniendo porque para ellos ser arriesgados es una condición, nosotros también lo pasamos, es parte de nuestro desarrollo, algunos más, algunos menos. Sin embargo, cuando estamos poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra salud, nuestra integridad física o estamos rayando en terrenos de ilegalidad, ahí es donde la contención adecuada por parte de las personas que están a nuestro alrededor y las personas, bueno, que ya pasaron por esta etapa nos puede ayudar. Siempre entendiendo esto, que le estoy ayudando a su cerebro a entender, a contenerse, a crear nuevas conexiones y que puede llevar una contención sin necesidad de ser abrumador para él o para ella que están en esta etapa de adolescencia. Sí, Nayeli, es que también hemos visto también tiempo atrás, hay jóvenes que se suben arriba del metro, es decir, del techo del metro y van ahí por la parte descubierta, terrible, porque pueden también caerse por la velocidad. ¿Qué podemos hacer para sugerirle a los jóvenes que tienen tanta adrenalina que en lugar de patinar por circuito interior, por ejemplo, realicen otras
actividades. ¿Cómo los podemos motivar? ¿Qué podemos platicar sobre esto? Necesitamos observar el porqué y el para qué de la conducta de nuestros adolescentes, porque todo tiene un porqué y todo tiene un para qué y es muy importante. Entonces, por ejemplo, si está subido en el techo del metro, tiene una razón para ello. Probablemente la razón de esta conducta pueda ser que está llamando la atención, que quiere buscar la atención, en este caso quizás de sus padres, que tiene un problema en el que ya su nivel de adrenalina es tan alto que necesita más estímulo para lograr sentirse emocionado. Pueden estar pasando una serie de cosas, entonces es importante entender el por qué y el para qué de esto. Pero creo que la parte clave es el enseñarle a nuestro adolescente esta parte de contención, de contenerte a ti mismo, de aunque se vea padrísimo, primero hay que evaluar riesgos y después tomar una decisión. Entonces nosotros le ayudamos a la evaluación de riesgos. ¿Qué puede pasar? Y lanzamos la pregunta con ellos, ¿qué puede pasar? Y ellos empiezan a darte esta lista de cosas que podrían suceder. Esto en comparación a lo que te va a dar, pues cómo lo ves, cómo lo sientes. Y una vez que el adolescente o la adolescente empieza a hacer conciencia, entonces nosotros le ayudamos a este proceso de entender que por ahí muy probablemente esté poniendo en riesgo su vida. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de este lado y le ofrecemos la alternativa. ¿Qué te parece? Entonces, así hicimos un trabajo conjunto que no solo le ayuda a este proceso de mantenerse seguro físicamente, sino le ayudamos a su proceso neuronal a realizarse estas preguntas por él mismo y a que en un futuro, cuando se encuentre en una situación de riesgo, pueda tomar decisiones adecuadas. Efectivamente, y creo que no sería pertinente impedir por la fuerza, más bien, como tú dices, por el convencimiento y por el uso de la razón. Pero ¿qué ocurre cuando alguien ya deja de ser joven o adolescente y sigue haciendo acciones intrépidas que pueden poner en riesgo su vida, Nayeli? Ahí ya tenemos una cuestión distinta. Muy probablemente estemos hablando de una persona que quizás ya hizo una resistencia a la adrenalina, es decir, ya la probó y ahora necesita más para sentirse igual de emocionado. Ahí tenemos que hacer el mismo proceso, pero vaya, pues a lo mejor no lo va a hacer mamá o no lo va a hacer papá, se hace dentro de un proceso terapéutico, pero sí se lleva este proceso de entender cuáles son los pros, cuáles son los contras y de enseñarle a regularse de manera que no ponga en riesgo su vida. Pero muy probablemente ya en este punto ya estemos hablando de otra conducta completamente diferente a la que tendría un adolescente, porque el adolescente está probando sus límites, mientras que la persona adulta probablemente incluso está buscando ese riesgo de forma consciente, es decir, está buscando ponerse en el límite el mayor tiempo posible, porque le genera un placer, porque le genera adrenalina y porque le genera una adicción. Entonces, ahí digamos que ya lleva un proceso diferente, sin embargo, al realizar este proceso de conexión neuronal, de entendimiento, de raciocinio, es como logramos que eso suceda. Así es, pues sí requeriría ya cierto tratamiento, ya tratándose de personas mayores. Nayeli Vázquez, como siempre, muchas gracias y nos recuerdas tus redes sociales, por favor. Gracias a ti, Héctor. Es un gusto, claro que sí. Nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook y en Instagram como @psicóloganaye y en Twitter como psico-descubrir, o pueden buscar la página www.psicodescubrir.com, donde tenemos mucha información y todos nuestros contactos para ustedes. Gracias a la psicóloga Nayeli Vázquez, como siempre. Vamos a ir a una pausa, estamos en Imagen Informativa, ya volvemos.